Así, liberando a los cautivos, que es por internet, es decir, las personas llegan por internet, se matriculan, hacen sus lecciones y hay mentores. Yo soy uno de ellos, como les digo, el coordinador, pero aquí en nuestra iglesia hay mentores, hermanos que trabajan junto conmigo tomando los casos. Entonces toman los casos, les revisan las lecciones, les dan consejería, les dan material adicional, es decir, los acompañan en este proceso de restauración. Pero quiero aclarar esto existe, un ministerio así existe por la razón del fallo de las iglesias locales, de que la iglesia local no está haciendo lo que debería estar haciendo. ¿A qué me refiero? Los problemas de las ovejas del rebaño de Cristo tienen que ser tratados y solucionados en el rebaño. El pastor o pastores de ese rebaño es el que está mandado por Dios a tratar con eso y no alguien fuera de su iglesia. De manera que nosotros lo que estamos haciendo con el ministerio es tratar de aliviar esta deficiencia de que muchas personas van a las iglesias pero no están siendo pastoreados, sus pastores no les están instruyendo o acompañando en un proceso para llegar a vencer los vicios que los están dominando. De hecho, hasta ignoran, no tienen esa cercanía con sus pastores. Entonces un ministerio así nos ayuda, pero nosotros siempre, una vez que tomamos al estudiante, de las primeras cosas que le decimos es: busque a su pastor. Podemos ayudarle desde aquí con material, con enseñanzas, porque eso es otra realidad. Puede ser que hay pastores que no están ayudando por ignorancia, no están preparados adecuadamente. Y entonces esto también lo estamos tratando de atacar. Pero, como les decía, lamentablemente la mayoría de las veces no es eso, sino negligencia. Negligencia, porque tratar con personas que están atrapadas en el pecado y ayudarles en ese proceso lleva tiempo. Hay que sacrificarse por ellos y estar dispuestos a estar ahí con ellos. Entonces, ahora, ¿por qué la iglesia necesita esto? No piense que usted solo tiene que enterarse de los pecados que a usted mismo lucha con ellos, porque eso sería una posición muy egoísta. Solo pues me preocupo por aquello contra lo que yo lucho y eso es lo que me interesa. No, usted tiene hermanos, hermanas, sobrinos, hijos, hijas, usted tiene nietos, nietas, vecinos, y usted tiene que estar preparado bíblicamente para saber cómo dar un consejo, cómo ayudar a una persona, cómo mostrarle que hay libertad en Jesucristo y que se puede vencer sobre el pecado. Vamos a ir a Efesios 5:3, que va a ser nuestra motivación para este día. Es la motivación del curso, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, empezamos en el versículo 3. O es ese versículo el que nos servirá de motivación. Dice así: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. La aclaración que quiero hacer es esta: nosotros vamos a enfocar el curso bíblico de este trimestre en los pecados sexuales, en la fornicación e inmundicia que ahí dice. Pero vean qué interesante que ahí dice que y avaricia. No piense usted que porque usted particularmente no lucha contra el pecado sexual, se libra, porque usted puede ser de los que tiene el otro, avaricia, que ni siquiera debería mencionarse. Por eso, si el Señor lo permite, dentro de un año pudiera ser que estemos dando un curso entero con respecto a la avaricia. ¿Usted cree que no es presa de la avaricia? Las personas hasta se suicidan por la cantidad de deudas que tienen y no pueden pagar, y ahí llegaron por avaricia, por el uso malo de las tarjetas de crédito, etc. Entonces, eso es un pecado bien grave, la avaricia, que les lleva a vivir endeudados, y hay una manera de salir de eso.
Dios nos enseña a administrar lo que Él nos da de manera que no le debamos nada a nadie. Pero eso va a ser todo un curso. Entonces lo aclaro para que no se sienta usted que como el suyo o su lucha, sea pasada o presente, no es contra ese pecado, algún día no se tocará. Porque la iglesia del Señor está, como aquí dice, lo que conviene saber como nosotros somos llamados santos. Entonces, nos vamos a concentrar en el pecado sexual, la fornicación, y eso incluye toda inmundicia, toda práctica fuera del plan de Dios para la sexualidad. Bueno, vamos a empezar con una frase que ha llegado a ser un engaño del enemigo, pero que originalmente pudiera haber correspondido a una realidad correcta. Me refiero a la frase hacer el amor. Esas palabras que los niños a veces nos preguntarán y que se escuchan en las canciones populares y las dicen en la televisión como cualquier cosa. Si ustedes lo analizan, debería ser así. El acto íntimo entre la pareja debería ser un acto de amor, pero no es así. No es cierto que eso indica amor. De hecho, las personas pueden tener prácticas sexuales ausentes completamente de amor. Lo único que buscan es satisfacer su placer egoísta. De manera que vean el engaño tan grande, que la gente piensa que las prácticas sexuales son prácticas de amor y no involucran amor, porque el amor no busca lo suyo, dice, ¿verdad? Dice 1 Corintios 13. No es egoísta. Y eso es lo que nos va a ayudar. Entonces, ahora, en este curso, quiero que siempre estemos orando, que el Señor me auxilie para presentarlo adecuadamente, porque no se trata tampoco de exponer una clase de cosas ni de abrirle los ojos a personas que ignoran cosas que mejor que no las sepan. Porque vean lo que dice ese mismo capítulo, Efesios 5, pero en el versículo 13. Mas todas las cosas... Perdón, ese no es el versículo 12. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. De manera que no vamos a faltar el respeto de la dignidad de lo que está escrito. No vamos a ir ni más allá de la Biblia, pero tampoco vamos a negarnos a hablar de lo que la Biblia nos manda a hablar. Porque cuando dice que fornicación o inmundicia ni aún se nombre, no significa que no se mencione en el sentido de que de eso no se habla. Es decir, que no se da, que no hay personas en la iglesia de los santos cayendo en estos pecados. ¿Me comprenden? Una interpretación muy errónea sería, dice, que fornicación o inmundicia ni aún se nombre, entonces de eso no se puede hablar. Y está la gente viviendo en ese pecado secretamente. No se trata de eso. Lo que está diciendo el apóstol es que eso no debe darse. Que si usted es un santo redimido por Cristo, por su sangre, y ha profesado fe, no tiene por qué vivir en un pecado así. Eso es lo que significa. Pero entonces, nosotros, tenemos la intención de que este curso tenga dos partes. Una preventiva, porque si usted nunca ha caído, el Señor le sostenga de nunca caer en esos pecados, para que usted también esté velando por los suyos, por los niños, por los jovencitos, por sus familiares, previniendo que no sean atrapados en las garras de ese enemigo. Y correctivo, porque puede haber aquí sentado, y casi que estoy seguro que habrá alguien que secretamente está cayendo en pecados sexuales y no lo ha dicho, y no sabe qué hacer, y piensa que ya hizo todo lo posible y no puede vencer. Entonces vamos a darle las herramientas bíblicas para vencer, y vamos a irlas viendo durante todo el trimestre. Las dos cosas presentes, preventivo y correctivo. Gracias a Dios por su palabra. Entonces, lo primero es la realidad que se vive en las iglesias. Tristemente, las iglesias no son lo que debería ser con respecto al mundo, que debería ser un contraste
notorio, algo diferente. El mundo vive así, pero nosotros vivimos diferente. No, muchas veces se da que el mundo va así y la iglesia no tan allá, pero va en la misma dirección. ¿Me entienden lo que digo? No tan exagerado de la inmoralidad como en el mundo, pero se da la inmoralidad. No tan mundanos, pero mundanos. Aceptando cosas que en el pasado, pregunten a sus abuelos, jamás se aceptarían. Ni en la conducta personal, ni familiar, y menos en la iglesia. Pero sin embargo, como la inmoralidad que nos rodea es tanta, la gente se fue acostumbrando y se fue acostumbrando. Y los abuelos suyos y míos tal vez, que en el pasado se escandalizaban cuando veían algo en televisión. ¡Qué barbaridad lo que dijeron! ¡Qué barbaridad lo que pasaron! Y ahora no dicen nada. Ya están acostumbrados de lo que siempre pasan. Los anuncios inmorales, las noticias inmorales. Las noticias, no se puede ver a veces ni siquiera ver una noticia sin ver algo que sea de carácter sexual inmoral. Nuestros niños, ¿cómo tenemos entonces? Y eso vamos a dedicar bastante a eso. Prevenir y estar alertas. Porque el estado moral de nuestra sociedad es tristísimo. Estamos hundidos en la inmoralidad. Y la inmoralidad ya no se ve ni siquiera como algo de qué avergonzarse. Pero nosotros, si entendemos la Biblia, sabemos que el pecado debe traer vergüenza. Porque todo pecado se hace delante de Dios. Usted tal vez está pecando secretamente, pero todo pecado se hace delante de Dios. Dios lo vio. En el día del juicio final, esto es una manera de la que tenemos que ayudar a las personas que están envueltas en pecados sexuales y en secretos o así. Dice, mire, en el día del juicio Dios no necesita testigos. Venga, alguien, Dios estaba ahí, Dios es el testigo que va a estar. Entonces, bueno, voy a compartirles estas estadísticas con el fin de que veamos la grave situación que se está viviendo. Vean. Esto es al dato de ayer, eso hay que revisarlo cada rato porque eso sube semana a semana. Parece que, y recuerden que las estadísticas se dan con respecto a una muestra. Los que hacen, esto puede ser más todavía de lo que ahí dice, pero toman una muestra, hacen una encuesta y la estadística eso es lo que muestra. El 24% de los dueños de teléfonos celulares con acceso a internet. Solo quiero preguntar, si quieren levantar la mano, ¿quiénes tienen teléfono que tenga acceso a internet? O sea, más bien pregunto quién no, porque es la realidad. Yo no tengo. Alguien conmigo es de los poquitos, pero oigan, de los que sí tienen, ahora todo el mundo tiene, 24 de cada 100, significa esto, ¿verdad? Ustedes saben el porciento, 24 de cada 100 dueños admite tener en el celular material de pornografía. Ahora yo me pregunto, esto es de los que admiten, y el que le dio miedo y puso que no, pero sí. 51 de cada 100 pastores que fueron encuestados dicen que la pornografía por internet es una posible tentación. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que está ahí latente. Eso es tremendo. La pornografía está en todas partes hoy. De hecho, 1 de cada 8 búsquedas que se realicen en internet es para pornografía. Voy a explicar esto. Ustedes saben que internet, ¿verdad? Google y todo eso. Para los que no saben mucho internet, en internet uno llega y busca algo, pone una palabra y pone buscar y le sale un montón de información. ¿Dónde puedo yo ir a hacer eso? Cualquier cosa, lo que usted quiera. Cosas para la casa, cosas para el carro, preguntas sobre esto, sobre lo que sea. La gente consulta todo con internet. Es como si fuera la biblioteca más grande del mundo. Y lo es. Pero oigan esto. 1 de cada 8 búsquedas, la gente no está buscando nada provechoso, sino pornografía. Esto es alarmante, según yo lo veo.
La gravedad, como pongo ahí, es que la pornografía es algo que se mira en secreto y la persona, si eso sí, si tiene la conciencia aún funcionándole correctamente, porque todo ser humano, creyente o no creyente, tiene conciencia y sabe. Pero la conciencia se va, lo que llama la Biblia, cauterizando. ¿Saben qué es cauterizar algo? Va haciéndose insensible y ya no se siente mal de hacer lo que antes se hacía mal hacer. Pero si todavía tiene una conciencia sensible, la persona se llega a sentir atrapada en un ciclo de pequé, qué mal me siento, Dios mío, perdóname, quiero nunca volver a hacer eso. No, ahora sí es cierto que ya no más, para volver a caer. Es interesante. Ayer, viendo así rapidísimo un programa, yo no veo televisión, oigo cuando paso que algo están dando, y era sobre esas personas que no pueden dejar de comer. Y me quedé pensando, porque mi esposa lo que dijo, pobrecito, es que no puede dejar de comer. El asunto es que nosotros no entendemos que el que está atrapado en una adicción no puede dejarlo. Y ha intentado 1000 veces, 1001 vez, y no puede. No deja de ser pecado por eso, igual que el glotón, pobrecito, no deja de ser pecado. Eso que está haciendo es pecado. Pero ese es el ciclo de vergüenza. Y entonces las personas van a la iglesia y el domingo se sintieron tan mal, porque llegué a la iglesia y todo, pero salen pensando, no, ya no más, el culto estuvo muy bueno, Dios, la predicación muy buena, y todo. Yo, ¿cómo voy yo a llegar a cantar si yo sé lo que hago en secreto? Y ahí viene ¿qué? El domingo entrante le pasa exactamente lo mismo. Viene con una conciencia manchada porque volvió a caer. Esa es la condición del que está atrapado en el pecado sexual. Y entonces nosotros no vamos a tener la actitud del mundo. Y estoy hablando, cuando yo digo pecado sexual, son muchos. Puede ser pornografía nada más y masturbación, puede ser relaciones sexuales fuera del matrimonio, puede ser homosexualidad, puede ser, y hay cualquier cantidad que ustedes ni se imaginan y ojalá no se las imaginen, más de vicios sexuales que tienen atrapadas a las personas. Pero el asunto es que hay esperanza y no puede ser que simplemente la persona se acostumbre a su pecado porque alguien le dijo, así es eso, no se puede hacer nada contra eso. De hecho, si la persona consulta en su angustia a un psicólogo, ya no aguanto más con esto, me voy a volver loco, voy a ir a un psicólogo. ¿Sabe qué va a decir el psicólogo? No se atormente. ¿Por qué se atormenta? Si eso es lo que a usted le gusta y usted se siente bien, hágalo tranquilo. Y entonces, no viva agradando a la gente. ¿Por qué vas a hacer lo que la gente quiera? Si no, nunca vas a ser feliz. Y lo que el psicólogo quiere, y parece que es tan buena persona, es que usted sea feliz. Ese es el pensamiento del mundo. Y tristemente de algunos consejeros cristianos, o que se llaman cristianos, porque hicieron esa mezcla imposible entre psicología y cristianismo. El amor habla con la verdad. El amor no consuela a la persona a decir, tranquilo, no se sienta mal. Ya, usted no puede hacer nada contra eso, ya Dios así lo hizo a usted. Tras de eso, transfiriéndole la culpa a Dios. Y hay casos y casos que vamos a ver porque hay personas dañadas en su sexualidad desde pequeños. Y todo eso tenemos que verlo y prevenirlo. Más estadísticas. En una encuesta realizada a 1000 cristianos, el 50% de los hombres, de cada 100 hombres, 50 respondieron que tenían problemas de pornografía. Problemas, le dice la gente, se está cayendo viendo pornografía. Es que la gente lo pone así, que tengo un problema, tengo un pecado. Deberíamos aprender a hablar así. Y el 20% de las mujeres
respondieron que tenían ese pecado o ese problema. Ahora vean qué alarmante. Lo que pasa es que esta encuesta se hizo, no sé qué tan adecuada sea, pero no sirve, en una iglesia muy grande en Estados Unidos que se llama Saddleback, de este predicador camaleón le llamamos nosotros, Rick Warren, que él predica lo que la gente quiera. Si usted es calvinista, le predico calvinista. Si usted es lo que sea. Y por eso ahí es una iglesia bien inmensa, de miles y miles y miles. Y ahí hicieron una convención muy grande. Y ahí se hizo la encuesta. Y oiga, el 51 de los pastores, 51% que dijeron que la pornografía por internet era para ellos una posible tentación. 37% de los pastores dijeron que estaban luchando con este problema. ¿Por qué es que traigo esto aquí? Porque por eso es que le dicen el consejo a la persona cuando viene y habla, sea de esto, estamos hablando aquí muy específico de pornografía, pero es cualquier pecado sexual. Después le dicen a la persona, tranquilo hermano, todos luchamos con algo. Eso no es lo que yo leí aquí, ¿verdad? Dice que ni aún se mencione porque eso es lo que conviene a santos, ¿verdad? Pero tranquilo, hermano, no se sienta tan mal, el Señor nos perdona. Y es cierto que hay perdón en Cristo, nunca olvidemos el Evangelio. Pero ¿para quién hay perdón? Para el que se arrepiente. Y nosotros vamos a asegurarnos de llevar a las personas al arrepentimiento por la gracia de Dios. Los líderes y la gente involucrada en el servicio, y hay hermanos aquí que me pueden respaldar en lo que yo voy a decir, porque también estuvieron en esa situación, los que están conmigo en este ministerio, liberando a los cautivos, líderes en sus iglesias, ayudando a otros, y ellos mismos esclavos del pecado. Bueno, esto es muy triste. Pero lo que pasa es que hay un engaño en qué es servirle a Dios. Entonces hay personas que vienen y le dicen a uno, líderes de iglesias, o de cómo es que de células, o de cuánto hay, esas cosas que hay ahora, líderes de no sé qué, y dicen, yo no sé, ¿por qué será que yo no puedo dejar este pecado? Si viera a mí Dios cómo me usa. O sea, pensemos en esa frase. Él cree que Dios lo usa. ¿Cómo es que ellos están midiendo esto? No nos tenemos que engañar. Y aquí nadie tiene que engañarse pensando que usted está bien con Dios si está cayendo en pecados secretos de cualquier cosa, específicamente sexuales. Pero entonces, si el liderazgo está así, ¿cómo están los demás? O personas que se matriculan en este curso y dicen, porque en el curso hay una serie de preguntas cuando las personas se inscriben y se les pregunta para saber un poquito de cuál es su trasfondo, quién es usted. Entonces, en la parte ahí se le dice si usted es, de qué religión es, o así. Entonces la gente pone cristiano. Entonces la siguiente pregunta dice, ¿desde hace cuánto? No saben la cantidad de personas que ponen toda la vida. Y eso nos lleva a algo muy importante. No entender qué es ser cristiano. No entender porque nadie ha sido cristiano toda la vida. Ser cristiano no es ir a la iglesia desde pequeño. Y de hecho muchos hijos de pastores que llevan el curso se creen cristianos toda la vida porque sus papás son pastores, entonces los han llevado a la escuela dominical desde año cero, y ellos creen que eso es ser cristiano. Ser cristiano es haber experimentado ese cambio de corazón que nosotros llamamos el nuevo nacimiento, en el cual sus afectos e intereses son cambiados, ya no para vivir para sí mismo, que eso es parte de este pecado, sino para vivir para Dios. Y estos son entonces lo que les decía, lo que nos tiene, basándonos en esto, es que nosotros vamos a hacer este curso. La iglesia, o lo que llamamos nosotros la iglesia en un sentido amplio, es decir, los que profesan el cristianismo, no importa la iglesia ni el nombre, me estoy refiriendo a los que dicen ser cristianos, está hundida en la inmoralidad. Y eso hace que nuestro testimonio no valga nada ante el mundo.
¿De qué sirve que usted le dé un tratado a alguien y le hable de Dios y todo, si usted vive en pecado? ¿Cómo va a poder hablarle a alguien de Cristo y decirle que Cristo es el Salvador, que crea en Él, si usted vive esclavizado al pecado? Entonces Satanás, por medio de eso, tapa la boca de algunos. ¿Por qué? Digo de algunos, porque sí es cierto que es posible que un cristiano pase por una época en el que está vencido. Eso es temporal. No puede vivir así siempre. Si vive así siempre, no es cristiano. Y muchos en el curso se dan cuenta de que, la verdad, yo nunca había entendido el Evangelio, yo no era cristiano. Aunque predicara y aunque hiciera lo que sea y fuera líder de líder, etcétera, etcétera. Eso es de lo que vamos a estar hablando. Y esto, como les digo, no piense que no tiene que ver con ustedes. Ancianos, ancianas, señores, señoras, tiene que ver con ustedes. Y tiene que ver con sus hijos y con sus nietos y con sus sobrinos y con sus compañeros. Tiene que ver. Hay otra encuesta que se hizo de ese grupo que se llama Promise Keepers, cumplidores de promesas. Reportaron, y eso es... Vayamos a esto. ¿Alguien sabe qué es Promise Keepers? No sé, pero ellos reúnen varones así, pero en miles. Qué lindo es ver un estadio lleno de varones que dicen, vamos a ser hombres como Dios nos manda a ser, vamos a cumplir esta promesa, etc. Y usted ve un montón, y oiga las estadísticas, más de la mitad están en pornografía. ¿Por qué engañarse? Hay un ministerio que se llama Enfoque a la Familia y reportan que 1 de cada 7 llamadas al ministerio tiene que ver con la pornografía en internet. Y oigan este último, por si todo lo demás que es espiritual, lo que yo he hablado es espiritual, pero oigan las consecuencias. Existen de 25 a 30 enfermedades de transmisión sexual. Y muchos de sus portadores ni siquiera saben que son portadores de la enfermedad, de alguna de estas 25 a 30. Entonces estamos viviendo en un mundo lleno de inmoralidad y no crean que eso se queda así, eso tiene consecuencias. Vamos a ir a la primera epístola a los Corintios, capítulo 6, versículo 18. Primera Corintios 6, 18 dice así: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ustedes han oído muchas veces a los pastores y predicadores decir, pecado es pecado, y el que no hace esto hace otra cosa. Eso a veces es muy mal entendido. Lo que se quiere decir cuando usted oiga decir pecado es esto: cualquier pecado le lleva a usted al infierno. Si usted no es adúltero pero es mentiroso, los mentirosos van para el infierno. Si usted no es mentiroso pero es avaro, la avaricia le lleva al infierno, etcétera. Eso es lo que queremos decir. Pero no todos los pecados tienen las mismas consecuencias tan graves en esta tierra. No es lo mismo. La Biblia nos dice que este pecado en particular es diferente de los demás pecados. Es diferente que el que se emborracha, incluso que el que se droga. Es muy diferente de todos los pecados porque es un pecado contra el cuerpo propio. Y nosotros, recuerdan que estuvimos viendo cómo fue que Dios nos hizo y con qué propósito, de reflejar su imagen. Entonces, el pecado sexual mancha la imagen de Dios que aún queda en el hombre de una manera más grosera que los demás, porque le hace comportarse como un animal irracional. ¿A qué me refiero?
Los animales tienen en sí mismos el instinto sexual que Dios puso en ellos para reproducirse, y el animal no razona cuando está movido por su instinto sexual. Él no tiene que razonar, él nada más va y busca lo que tiene que buscar y ya. Pero el ser humano no fue creado así. Si se comporta como un animal, está manchando la imagen de Dios en sí mismo de una manera tal que eso le amarra, le ata, le esclaviza, como ningún otro pecado puede hacerlo. Y tenemos que quitar también de nuestra mente, jóvenes que oyen tantas mentiras que se dicen por internet, que dicen los profesores, que dijo el amigo, que eso es imposible, que usted no puede vivir sin eso, que es una necesidad fisiológica. Mentira, eso es mentira. Ellos quieren poner la necesidad sexual como si fuera comer o dormir, que es algo que nosotros, si no lo hacemos, nos morimos. No es cierto, eso es una mentira. Dios estableció en qué marco la actividad sexual es bendecida, y solo en ese marco. Fuera de ahí es un pecado tal que el apóstol dice: huid. Huid es, aléjese de eso con pavor, porque si eso lo atrapa, usted va a sufrir consecuencias que nunca se imaginó. Ahora, entonces, ¿por qué será que este pecado es tan grave? Veamos lo que dice aquí, el versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ahora, en este caso específico, Pablo está hablando a creyentes, por eso les dice que el cuerpo de ellos es templo del Espíritu Santo. En los incrédulos, obviamente que ellos no son templo del Espíritu Santo. Sin embargo, el cuerpo humano, esa es la intención, que llegara a ser habitación de Dios. De manera que el pecado sexual se constituye una afrenta tan grande como si aquí ustedes llegaran el próximo domingo y hubiera aquí levantadas unas estatuas para adorar, unos ídolos. ¿Cómo sentirían ustedes? Esto es horrible, yo ahí nunca más me vuelvo a meter. La Biblia dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza. Esto es la idolatría más horrible. Para los que creen en la Biblia, eso sería un choque muy grande, ¿no es cierto? O que ustedes vean las paredes pintadas con algo extraño ahí, y la gente aquí, ¿cómo se les ocurre? Aquí invocamos al Dios verdadero, eso no puede pasar. Y nunca más vuelve usted a esa iglesia. El pecado sexual es como meter un ídolo en el templo de Dios, así de grave. Como profanar el templo de Dios. La gente se admira con las cosas como esas que hicieron una misa negra y unos rituales sacrílegos en yo no sé cuál iglesia, y se espanta. Sí, eso es una falta de respeto, pero usted puede ser un sacrílego en su corazón y haber ofendido a Dios de una manera tremenda con sus actos sexuales. Entonces, es grave porque es, como les digo, como poner un ídolo en el templo de Dios y postrarse ante él. Y esto, en el caso de los cristianos, es inadmisible. Inadmisible, porque dice que ahora ya yo no soy mío. Quitemos esa idea de la mente diabólica, mundana, de que mi cuerpo es mío y yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Y hasta padres han dicho así a sus hijos: él es el cuerpo de él, allá él con lo que haga con su cuerpo. No es cierto. Si nosotros somos cristianos, hemos sido comprados por precio. La sangre de Jesucristo fue el precio, y yo no me pertenezco, yo pertenezco a mi Señor Jesucristo. Y lo que yo haga con este cuerpo tiene que ser según la autoridad de Él, según lo que Él autoriza que yo pueda o no pueda hacer. Entonces, la búsqueda del placer sexual fuera del matrimonio equivale a un desafío y rebelión contra Dios. Contra Dios. Porque pudiéramos pensar, como ese versículo que decimos: bueno, es un pecado contra el propio cuerpo. Sí, pero eso es un cuerpo que se supone debía ser templo del Espíritu Santo, y usted lo está llenando de abominaciones. Abominaciones, una abominación es algo detestable delante de Dios. Ahora, yo les aseguro que
que si un psicólogo o incrédulo me oye hablar así, él no puede creerlo. Dice, están locos ahí. Están locos. ¿Cómo le van a quitar a los muchachos eso? Eso es natural. Nosotros estamos llamados a ser santos. Y si no es eso lo que usted tiene la idea de cristianismo, llegar a avanzar en santidad, entonces usted no entiende el cristianismo. Si el cristianismo no le lleva a vivir en pureza mental. Vean, el asunto de los ojos, jóvenes y varones, sobre todo los varones, pero esto no es exclusivo. Ha llegado al punto de que la gente dice que es imposible. ¿Cómo no vas a volver a ver? Vea qué muchacha más bonita. ¿Cómo no vas a volver a ver? Eso es natural. Cristianos que piensan que eso es imposible. Bueno, el que lo dijo fue Jesucristo, no nosotros. Si mira a una mujer para codiciarla, usted es un adúltero en su corazón. Y los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Entonces la gente, ¿por qué es que se asusta? Porque es un pastor o un líder o líder del líder, como les digo, y entonces dice, bueno, entonces quiere decir que yo no heredaré el reino de Dios, pero yo predico, yo hago esto. No heredará el reino de Dios porque los adúlteros no lo heredarán. Y si usted vive en ese pecado, está engañado pensando que va a heredar el reino de Dios. Diferente es si usted me dice, yo estoy luchando y quiero que me enseñe cómo peleo con este pecado, que no estoy dispuesto a ceder ante el enemigo, porque ese pecado te aparta de Cristo. Y como el cristiano quiere estar con Cristo, eso es lo que quiere un cristiano, ¿no? Caminar con Dios. Entonces, yo voy a leer ahora en los próximos 5 minutos, y eso terminamos ahí, para mi comercial, ustedes saben. Las lecciones de esta escuela dominical empiezan en punto. Si alguien llega tarde, tiene que después decirme por qué llegó tarde. ¿Está bien? Y terminan en punto también. Yo espero terminar en punto para que todo lo hagamos en punto. ¿Por qué es? Por capricho mío no, esto es de Dios. Dios es el que nos puso reglas. Dios es un Dios de orden. Hágase todo decentemente y con orden. Si el culto empieza a la hora que sea y termina a la hora que sea, eso no es orden. Tiene que haber horas establecidas. Así que están advertidos todos. Vamos a ver. Levítico 18. ¿A quién tenemos que ir para que nos enseñe? A Dios. La gente hace algo tan vergonzoso de ir a programas de televisión para que alguien les arregle los problemas. Vaya a la Biblia. La Biblia es la que tiene la respuesta. La ley de Dios. Y después, entendiendo la ley de Dios y el carácter de Dios, voy a verme tan necesitado. ¿Y qué voy a hacer? Acudir a Cristo. Él, el que cumplió la ley, con su Espíritu Santo nos ha de capacitar para vivir con respecto a su ley. Capítulo 18 de Levíticos. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco. Ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Esta es la firma de Dios. Es Dios que lo está diciendo. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. En los versículos siguientes vamos a estar hablando de la desnudez. Eventualmente vamos a tener clases sobre eso. Hoy en día la gente no se viste para cubrir su desnudez, sino para mostrar. Ya con eso estamos empezando mal. Y leemos: la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. En la desnudez de tu padre, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás.
La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hijo, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de tu mujer, de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujeres de tu hijo no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de la hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija para descubrir su desnudez, son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Piensen. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Atentos que este mandamiento de no sacrificar un hijo a un ídolo con fuego está dentro de la misma gravedad de los pecados sexuales. Y no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, es decir, os mancharéis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Vamos a dejarlo hasta aquí. Hermanos, esto no es nuevo. Los pecados no son inventados ayer. Que el Señor les bendiga y que nos conceda de verdad entusiasmarnos en esto, porque va a ser el arma con la que nosotros vamos a pelear. Si Satanás y el mundo quiere meternos la inmundicia, vamos a saber cómo pelear. Si quiere manchar a nuestros hijos, a nuestra familia, traer cosas inmundas a nuestro hogar, todo eso lo vamos a ver. Entonces entusiasmémonos en los próximos 3 meses. Y si tiene a alguien que usted cree o sospecha, invítelo. Que venga y escucha que hay libertad en Jesucristo. Que el Señor les bendiga.